Embajador, ¿cuál es la situación en Chile? ¿Cuál es el ánimo que se está viviendo ante un acontecimiento que realmente es trascendente para la vida de los chilenos, que es la decisión sobre si van a cambiar o no la constitución que les dejó el gobierno de Pinochet? Sí, bueno, aquí evidentemente se percibe esta ocasión como histórica, ¿no? Recordemos que en la Constitución del 80, durante el gobierno de Pinochet, perduró hasta después del plebiscito del 88 e inclusive dentro del retorno a la democracia que se dio en el 90, y hubieron algunas modificaciones en el gobierno de Ricardo Lagos a esa Constitución en el 2005, en las cuales principalmente se redujo el periodo presidencial, se aumentaron las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, se eliminó la función de ser garantes de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que era un tema importante, y también se determinó que solamente el presidente puede convocar al Consejo de Seguridad. Desde ahí no han habido mayores modificaciones, y el cambio de la Constitución ha sido una constante en las posiciones básicamente de centro-izquierda tradicionalmente en este país. Y luego del estallido social de octubre del año pasado, el 15 de noviembre también del año pasado, se decidió como una salida constitucional a la crisis la posibilidad de modificar la Constitución. Y digo la posibilidad porque el plebiscito de mañana lo que va a decidir es si es que se va por un proceso constituyente de cambio de Constitución, que sería un cambio de página en blanco, es decir, no una reforma, sino una nueva Constitución constituyente. Y mañana también se decide que en caso que gane porque las opciones son apruebo o rechazo. En caso que gane el apruebo, mañana también, en una segunda cédula de votación, se decide la modalidad de la Asamblea Constituyente, que aquí se llama Convención Constitucional. Las dos opciones son Convención Constitucional, que es decir, el 100% de los miembros elegidos, que en este caso serían de 155, y la otra opción es la convención mixta, que constituida por la mitad de actuales parlamentarios y mitad elegidos. En el caso de que sea la convención mixta, hemos dicho los 155 son elegidos. En el caso que sea con la comisión constitucional todos elegidos, la mixta, serían 86 parlamentarios y 86 ciudadanos para un total de 172. Una característica otra característica de este proceso es que se ha decidido que de darse la convención, esta tiene que ser y será paritaria, es decir, igual número de hombres y mujeres. Así es. Si es mixta, en el caso de que se elija solamente a la mitad de los 172, esta mitad será paritaria y la de los parlamentarios no necesariamente, pero podría ser. Entonces hay mucha expectativa. Claro. En lo que respecta, por ejemplo, si me permiten un comentario de la comunidad peruana, aquí en Chile los extranjeros mayores de 18 años, residentes por más de 5 años, pueden votar. Entonces hay 378,000 extranjeros con capacidad electoral, de los cuales el mayor porcentaje son peruanos. 138,000 peruanos pueden participar en este proceso. Este dato es importante, embajador, porque finalmente uno se preguntaría qué tienen que hacer los peruanos en una constitución de otro país. Sin embargo, también es importante esto que busca un cambio, ¿no? Que es el tema de la justicia social. Yo sí quiero ahondar un poquito más en estos temas porque este cambio de constitución, Nicolás, lo que busca son dos aspectos importantes que se han ido perdiendo a lo largo de los años con la constitución, que es la legitimidad de la clase política, que se ha visto quebrajada, como aquí en el Perú, por décadas, y lo otro que es la correcta redistribución de los poderes
además de los bienes y servicios públicos, ¿no? Que creo que es una demanda sustancial para el pueblo chileno y que se ha visto además graficada con lo que pasó el año pasado con estas manifestaciones casi violentas en realidad que se fueron presentando. Bueno, en realidad no fueron casi violentas, fueron una de las más violentas que ha visto este país y que se han visto en general en la región. Y que fue lo que, desembocó, como digo, el 15 de noviembre en la decisión de someter este plebiscito, cosa que no detuvo la violencia, porque la violencia que estamos viendo en Chile desde octubre del año pasado y que recrudeció después de la pandemia en el aniversario precisamente del estallido social, el 18 de octubre, la semana pasada, tiene unas características distintas a las de otros países porque digamos que aquí casi no hay caras visibles, no hay partidos políticos, organizaciones conocidas detrás de la violencia. Tampoco se puede pensar que es un estallido puramente espontáneo, pero sí explota un descontento que lógicamente existe en la población. Ahora, los que van por el rechazo señalan que no es necesaria una nueva constitución para incluir, digamos, las demandas de la sociedad, que éstas se pueden realizar como se realizaron en el 2005 otras en ese marco. Sin embargo, la presión mayoritaria va por una nueva constitución. Las encuestas que en este país se suspenden bastante antes que en el nuestro, al día de elecciones, se señalan que se han acercado un poco las cifras entre el apruebo y el rechazo, pero todavía con una marcada ventaja hasta hace más de 10 días del apruebo, aproximadamente en un 60-40%. Sin embargo, mucho dependerá también para tener, digamos, la legitimidad de esta nueva constitución y de este nuevo ente que eventualmente tendría que redactarla. Mucho dependerá los márgenes con los que se gane, digamos, cualquiera de las partes el plebiscito del día de mañana. Yo escuchaba, Jaime, hace unos días una entrevista a Ricardo Lagos, donde planteaba en realidad una interrogante que a mí me parecía importante. Es decir, digamos, hay una disputa en términos políticos entre posiciones de centro, de izquierda, socialistas, neoliberales, liberales, ¿no? Entonces, tú no puedes tener una constitución que esté asociada a un solo proyecto político, porque ¿qué ocurre cuando otro proyecto político gana la elección? Tendrías que cambiar la constitución. Entonces, lo que él decía es que lo que se requería era una constitución que abarcara todas las opciones por las que la sociedad podía optar políticamente en cada elección y no ser excluyente como es lo que ocurre ahora. Entonces, a mí me pareció eso valioso en el sentido de definir cuáles son los comunes denominadores, digamos, ¿no es cierto?, en la sociedad. Lo que nos une, sí, y en este caso lo que une a los chilenos, más allá de sus diferencias políticas, y las reglas de juego que todos aceptan como válidas. Así es, efectivamente. Todas las fuerzas políticas se han sometido a este proceso, todos están participando, y efectivamente el sentir mayoritario, digamos que más o menos va por el apruebo, está en ese sentido, ¿no? En que esta debe ser una constitución más representativa, y se supone que así será. Sin embargo, como digo, los detractores del apruebo, o sea, los del rechazo, dicen que en un parlamento plural también se pueden realizar las modificaciones, digamos, en un texto más amplio. Ahora, pero si gana el apruebo, lo que vamos a tener hacia adelante es un año muy interesante para observar, digamos, desde el punto de vista de los analistas, el proceso constitucional, ¿no? Porque no solamente si gana el apruebo
el 11 de abril, el mismo día de nuestras elecciones, serán acá las elecciones para los, digamos, constituyentes, y luego de eso, antes de lo cual habrá un proceso, digamos, electoral, luego de ello viene el gran debate de la escritura, digamos, de la nueva Carta Magna, que creo el texto que va a colorear, pues, toda la actividad política por el resto de los 9 meses siguientes, 9 meses más 3 de extensión que puede tener el plazo que recibe la constituyente, ¿no? Claro. Que de por sí Ahora, lo que fue revelador, Jaime, lo que fue revelador es lo que ocurrió con esta explosión social que sorprendió no solamente al presidente Piñera, que 2 días antes decía que Chile era un oasis, y se sorprendió con lo que ocurrió en su propio país, sino fue una sorpresa también para la oposición. O sea, ningún partido de oposición representado en el Congreso podía reclamarse como líder de ese movimiento. Fue un movimiento que no tuvo, digamos, un correlato en las fuerzas políticas. ¿Y eso qué significa? Que la sociedad chilena no se siente necesariamente representada por sus actuales actores políticos. De alguna manera eso es cierto, porque efectivamente fueron sorprendidos no solamente digamos, el sector político, fueron sorprendidos las fuerzas del orden. No se esperaba que hubiera un estallido así. Los primeros, recordemos el año pasado, que coincidentemente yo estaba acá en una reunión de casualidad el 18 de octubre, los primeros reclamos eran por el alza del pasaje en el metro, pero en pocas horas ya la lista de reclamos en la calle era muy amplia. Era ya por el sistema educativo, era por el sistema de salud, era por las pensiones, era por una serie de aspectos que, digamos, de alguna manera estaban contenidos y que se empezaron a reflejar en las protestas. Ahora, hay que distinguir entre las protestas y la violencia. Eso es importante, porque los actos vandálicos desmedidos realmente no tienen otro calificativo que delincuencia. Y en eso tienen que ser muy claros todos, ¿no? Porque lo que hemos visto, por ejemplo, el domingo pasado con quema de iglesias, con saqueos nuevamente a supermercados, en que la gente roba televisores y cosas así, en verdad no es para nada la esencia de la protesta, ¿no? La protesta, digamos, refleja más necesidades sociales. Estos son actos simplemente delincuenciales. Y motivados también. Embajador Nicolás, a mí sí me gustaría que me pueda responder esta pregunta que le hice respecto a qué significa para los peruanos esto, ¿no? Son 172.000 compatriotas que están en Chile, que generan además dinero para sus familias, que las envían en remesas aquí al Perú. No sé si este cambio de constitución sea beneficioso o en cierta manera negativo para ellos. Es una comunidad fuerte e importante. Exitosa. Indudablemente. Lo que sucede es que la racionalidad detrás del voto de los extranjeros residentes acá está en que son parte de la sociedad, son, digamos, habitantes de Chile que ya están asentados. No es una población, digamos, migrante en el sentido de que viene y va. Entonces, consideran que tienen derecho a expresarse y evidentemente los peruanos que radican acá también tienen capacidad de participar, pues, en la vida política a través, entre otras cosas, de pronunciarse en este proceso y otros, ¿no? Ahora, para terminar, Jaime, yo he estado tratando de seguir los debates y se parece mucho a los nuestros, ¿no? Uh-huh. Porque como tú mismo has señalado y tiene relación con lo que han sido el motivo de las protestas, hay cuestionamientos a la situación del sistema de salud y de educación, lo cual te lleva directamente a la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso a estos servicios, o el tema de las pensiones, que es un asunto dramático tanto para ellos como para nosotros. Pero en realidad los temas fundamentales del debate constitucional giran en torno más bien al modelo económico.
que a otro tema. Sí, efectivamente, igual que en el caso del Perú, hay similitudes porque la discusión central quizá está en qué tanto el Estado es o debe ser responsable o debe hacerse responsable, digamos, de algunos servicios básicos y hasta qué nivel, como lo hemos visto, y definitivamente no solamente a través de los reclamos sociales, sino luego la pandemia ha desnudado pues todas nuestras falencias, digo las nuestras de todos los países, sobre todo los países con menor desarrollo, y han hecho más evidente estas necesidades. Entonces, efectivamente, es bastante similar el debate político, con otras características, digamos, pero en el fondo es esa discusión. Ahora, yo no estoy seguro si, digamos, está mucho en discusión íntegramente el modelo económico. Hay mucho temor, por cierto, de que esto precisamente se afecte de manera que se interrumpa o se perjudique el exitoso proceso de desarrollo económico que ha venido teniendo Chile, que es por todos conocido y que se traduce también en un desarrollo pues, tecnológico y de otra naturaleza, ¿no? Entonces, lo que tenemos por delante realmente es un debate que es fundamental para el futuro de Chile, no queda duda. Claro, y que nos va a marcar, Jaime, ¿eh? Porque yo creo que de alguna manera, y guardando todas las diferencias en nuestros países, al final los temas de discusión terminan siendo lo mismo. Es sorprendente que acá se está discutiendo lo de las AFPs y en Chile también. Acá se está discutiendo el colapso de la salud pública y la educación pública y allá también. Allá el papel del Estado en la economía es distinto, ¿no es cierto? Allá hay empresas públicas mucho más importantes que excepto Petroperú en nuestro país. Pero digamos, finalmente nosotros tomamos... O sea, la constitución de Fujimori en el 93 tomó como modelo la constitución de Pinochet. Y por eso tal vez nuestras discusiones se van a parecer tanto. Al margen de si se tomó como modelo o no, efectivamente la realidad de los dos países es más parecida de lo que nosotros creemos, ¿no? O pensamos normalmente. Y eso se está evidenciando, como bien dices tú, en estas discusiones que se vienen dando previas al plebiscito. Y las que se darán en el marco luego, si gana el apruebo, en el marco del proceso constituyente ya en sí.